El mundo de A3045 fue dividido por fronteras, por idiomas y por religiones. Nosotros sabemos que eso fue un error. El mundo no debe dividirse por capricho, sino por función. Desde el año 1950, el planeta dejó de ser un mapa de países para convertirse en un engranaje de 12 zonas funcionales, cada una diseñada para cumplir un propósito único, preciso e irreemplazable. Y aunque todos conocen las 12 zonas del Reich, solo unos pocos conocen la existencia de la número 13. Pero eso viene después. Primero las 12. Aquí, el alternauta Versailles, emitiendo una señal oculta esperando que algún alternauta sea capaz de recibirla y decodificarla desde algún rincón de alguno de los universos. Esto que estás por oír no debió atravesar la singularidad, pero lo hizo. Y al hacerlo, activó una cadena de eventos que ya no podemos detener. Si esta señal te alcanzó, por favor confirma tu recepción, calificándome con 5 estrellas y activando la campana. Eso permitirá que otros alternautas intercepten la señal. Y si quieres unirte al canal de comunicación oficial de WhatsApp, busca Universos Alterados en la sección de canales de WhatsApp o entra directo a universosalterados.com/canal. Esto te llevará directo al centro de transmisión secreto de comunicaciones en WhatsApp, donde seguimos decodificando los fragmentos perdidos. Esto es Universos Alterados. Señal interceptada. Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Parte 3. Grado de alteración nivel 2. Alteración moderada. La primera de las 12 zonas se llama New Capital y es el centro del gobierno global. Su función se basa en la administración imperial, la supervisión de zonas y el comando global. Se ubica donde alguna vez estuvo Washington, en Estados Unidos, antes de 1950, y hoy es la ciudad más vigilada del planeta. Desde aquí opera el Ministerio de Pureza Imperial, el Consejo de Estructura Narrativa y el núcleo central del Neuronets. Cada decisión global nace aquí. Cada directriz, cada norma, cada corrección de memoria colectiva es dictada desde este núcleo frío, donde todo pensamiento se ha filtrado por propósito. La zona número 2 es Enertron, que es el núcleo energético del Reich. Sus actividades principales son la extracción de hidrocarburos, el refinamiento de energías fósiles y sintéticas. Desde Enertron se genera el combustible imperial, así como el almacenamiento subterráneo del plasma térmico. Y también se concentran los centros de ignición de fusión. Enertron se encuentra en las antiguas tierras del desierto del antiguo Medio Oriente. Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes. Ahí se calienta el corazón del planeta. Cada rayo, cada chispa, cada impulso que enciende a las demás zonas. Todo nace desde esta tierra. La zona número 4 es Agrosur y se ubica en los campos infinitos de lo que antiguamente fue Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Agrosur alimenta a miles de millones con agricultura mecanizada a gran escala. Sus cultivos son de alta densidad genéticamente modificados. Maíz, proteína vegetal y cereales funcionales son cultivados con drones, cosechados por máquina, diseñados para nutrir, no para gustar. De aquí surge la exportación a toda la red global. Comer se considera una función, no un placer. Aquí no hay sabores, solamente nutrientes precisos. La quinta zona es Bioandes y Ártica Nova, que son regiones de ensayo bioclimático. Esta zona está dividida geográficamente entre las cumbres de los Andes y la Antártida, en lo que fue la antigua cordillera andina.
comprendida con Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Ahora en esa zona se moldean cuerpos para soportar frío extremo, una baja atmósfera y presión orbital. Se buscan genotipos adaptados al vacío, a la radiación y al silencio. Ahí se han llevado miles de ensayos de adaptación genética a climas extremos y condiciones orbitales. Desde estas montañas ha surgido la serie ARA, humanos preadaptados a la colonización extraplanetaria. Por el otro lado, las regiones árticas fueron convertidas en zonas de entrenamiento. Entrenamiento extremo con simulaciones para colonias en Júpiter y Saturno. Cuentan con cámaras hiperbáricas, criogénesis y ensayos de muerte controlada. Aquí se aprende a vivir donde nadie más podría. Cada día es un experimento, cada noche una prueba de fe imperial. La zona número 6 es Neuroamazon, o también conocido como el bosque de las drogas mentales. En lo profundo del Amazonas, en la región amazónica de Brasil, Venezuela, Colombia, Guyana y Suriname, los árboles ya no respiran oxígeno, respiran control. En esta zona se lleva a cabo el cultivo de especies neuroactivas, de experimentación sensorial y biotecnología cognitiva. También se cultivan los compuestos que regulan la emoción, anulan la tristeza y filtran disidencia como el serotonol 5, el Obedex y el estiledine. Ahí el aire está dosificado y la lluvia cae por calibración. La zona número 7 es Eurofarma, que alberga el núcleo de identidad imperial. Alemania, Francia, Italia, Austria, Países Bajos y en general la vieja Europa no desapareció. Fue pulida, fue reescrita con simetría y mármol blanco. Aquí se lleva la conservación cultural imperial, centros de formación funcional y la dirección simbólica del Reich. De aquí nacen los nuevos símbolos, las formas puras, la estructura de obediencia estética. El arte fue reducido a geometría, la belleza a proporción, la arquitectura a obediencia emocional. Aquí, la forma determina el alma. La zona número 8 es Shindomei, que es la zona de armonización genética y ética. Japón más una extensión administrativa sobre antiguas islas del Pacífico y la zona sur de China se convirtió en Shindomei, la cuna de la perfección programada. Aquí cada niño nace con un propósito prediseñado. No hay error genético y tampoco hay azar. Se ejecutan manuales de pureza, algoritmos de comportamiento y neurocodificación de la infancia. Se crean humanos para sentir lo justo, para pensar lo justo, para reproducirse solamente si son dignos. La emoción es un algoritmo, el amor ya es irrelevante. La zona número 9 es Zogenix, que es la zona de cultivo proteico y bioalimentación. En los archipiélagos del sudeste asiático, de lo que antes era Filipinas, Indonesia, Nueva Guinea y parte de Oceanía, se desarrolla la proteína imperial. No se crían animales, tampoco se hacen explotaciones de los mismos. Lo que sí se hace es que se cultivan tejidos. Aquí, la carne ya no tiene origen biológico desde hace años. Al contrario, es diseñada en laboratorios, impresa capa por capa a partir de matrices celulares sintéticas. Se producen proteínas de alta eficiencia, insectos moleculares purificados, peces sin cerebros cultivados en cápsulas marinas, sustitutos de carne bovina a partir de bacterias modificadas. Todo lo que se consume aquí fue programado. Ningún ser vivo sufre, ninguna célula grita. Luego tenemos la zona número 10, llamada Afromec. Esta zona es el taller del Reich, en lo que antes fue África Central y el sur del Congo, Sudáfrica, Angola y Zambia. Ahora en esta zona laten maquinarias de precisión. No hay esclavitud, pero sí hay engranajes humanos.
Aquí se fabrican los robots obreros, los drones pacificadores, los cargadores autónomos, manufactura de maquinaria pesada, ensamblaje de autómatas, impresión en 3D de componentes. Nada se desperdicia, ningún tornillo se extravía. Cada respiración tiene un costo exacto y un valor productivo. Aquí hasta el polvo obedece. La zona número 11 es Polar Miner, que es el núcleo del subsuelo planetario. Bajo los hielos de las antiguas regiones de Rusia, Ucrania y Siberia, se extrae el alma del planeta. Aquí hay extracción de metales raros y materiales para armamento orbital, chips, reactores y escudos térmicos. Aquí se extraen materias como minerales cuánticos, plutonio regenerativo y silicio psicoactivo. Todo para sostener los servidores del Reich. Todo para alimentar nuestro gran futuro. Las cavernas se han vuelto ciudades técnicas donde cada perforación es una oración al progreso. Y finalmente está la zona número 12, llamada Indo-Park, que es la gran fábrica del Reich. En lo que antes fue India, Bangladesh y Pakistán, una región que tuvo miles de dioses, hoy tiene un solo propósito: producir. Desde textiles, alimentos funcionales, piezas ensambladas a baja temperatura. Aquí nacen los uniformes de todos, incluso el mío. El sudor es reciclado, el oxígeno es medido, los relojes no dan la hora, dan el ritmo del ensamblaje. Estas son las 12 zonas oficiales y sin embargo existe una más, una que no aparece en los mapas, una que ni siquiera debería mencionarse en los informes oficiales. La zona 13, llamada Militar Central Mex, que oficialmente no existe, pero entre los altos mandos todos saben la verdad, antiguamente llamada México y Centroamérica. Esta región no fue diseñada para producir ni para administrar. Fue preservada, sí, pero no por su riqueza natural ni por su ubicación geográficamente estratégica, sino por su historia. Aquí surgieron civilizaciones marcadas por la guerra, el sacrificio y la sangre, como los aztecas, los mayas, los zapotecas y los olmecas. Pueblos que ofrecían corazones, aún latiendo a dioses tallados en obsidiana. El Reich tuvo compasión y reconoció ese legado y decidió no erradicarlo, sino conservarlo, redirigirlo y refinarlo. La zona 13 fue sellada del mapa global y transformada en una zona de entrenamiento extremo, una franja para quienes no temen al dolor ni a la oscuridad. Aquí se entrenan las unidades de infiltración del Reich, agentes sin rostro, sin pasado y sin patria. Cuando una zona funcional comienza a desviarse del dogma imperial, cuando surgen disidencias, pulsos de caos, nostalgia, arte o amor, la zona número 13 envía a sus heraldos, a sus soldados más capacitados, no para corregir, sino para castigar y para sacrificar. Nadie sabe cuántos exactamente habitan esta región. Nadie sabe cómo se comunican. Tienen un dialecto difícil de entender, pero cuando un error se comete en el Reich, ellos no tardan en aparecer. Y cuando lo hacen, el silencio que dejan es más elocuente que cualquier discurso. En fin, han pasado solo 55 años desde la fundación del nuevo orden total germánico. Y sin embargo, la humanidad, al menos la parte que importa, ha alcanzado en 5 décadas lo que en otras líneas temporales no han logrado ni en 2 siglos. Hoy es el año 2002. Bajo el orden y la función hemos evolucionado. Estas 13 zonas no fueron al azar.
fueron diseñadas como órganos de un cuerpo perfecto. Cada una respira, produce y corrige según la lógica del Reich. Gracias a su precisión, esto es lo que somos ahora. A diferencia de otras líneas simuladas, por ejemplo, la medicina, en mi realidad, ha tenido grandes avances. En 1978 el cáncer fue erradicado, no con quimioterapia ni con plegarias, sino con ingeniería de edición enzimática a nivel nanocelular. Un protocolo de realineación mitocondrial que impide la reproducción errática de células. No hay tumores, no hay metástasis, solo control. En 1982 se completó el Códice Genético del Reich. 72.000 patrones genéticos considerados óptimos. Todo neonato es escaneado en los primeros 14 segundos. Desviaciones estructurales, predisposiciones mentales anómalas, herencias emocionales disfuncionales. Todo es detectado y si no puede corregirse, se disuelve antes del primer llanto. En 1988 los sistemas inmunes fueron sistematizados. Implantes de respuesta adaptativa inmediata regulan la homeostasis, detectan microcambios y destruyen amenazas antes de que activen síntomas. Para 1991 las enfermedades degenerativas fueron anuladas mediante regeneración neuronal por estimulación óptica pulsada. En 1998 la reproducción asistida pasó a ser reproducción dirigida. Ya no se concibe por azar, se fecunda por selección imperial. Hoy, en 2002, la esperanza de vida es de 112 años funcionales. No existen hospitales, solo centros de integridad biológica. Ya no hay médicos, solo analistas de eficiencia humana. Y nadie muere sin autorización del ministerio. En el campo de ciencia y tecnología, las cosas no son diferentes. También hemos superado a todas las líneas. En 1984 se activó el primer versionador cuántico. Simula millones de realidades divergentes por segundo y anticipa fallas narrativas. Asimismo, elimina futuros antes de que sean imaginados. En 1989 se encendió el primer nodo del NeuroNets, que es la red emocional planetaria. Desde entonces, cada pensamiento, impulso o microduda es captado, registrado y corregido, no por castigo, sino por prevención. En 1995 se desplegaron los primeros núcleos biónicos de asistencia, robots de cuarta generación con interfaces neuronales de apoyo. Y en 1997 se prohibió la ciencia especulativa. La física emocional fue desmantelada, la mecánica cuántica fue reordenada y el azar fue declarado como un mito disfuncional que es castigado. El arte y la expresión tuvieron un trato especial, comandado directo por nuestro fundador. Por orden directa del Gran Führer, solo una forma de arte fue permitida: la pintura. Todo trazo es supervisado. Cada imagen debe reforzar la obediencia. Toda la música, cine, teatro y literatura fueron clasificados como elementos emocionales peligrosos. El pasado artístico fue archivado, no para celebrarse, pero sí para recordarnos lo que casi nos destruyó. En el campo del deporte y rendimiento físico, desde 1987 el deporte dejó de ser ocio. Las competencias son ahora pruebas de rendimiento estructural. Se gana sobreviviendo, superando y mejorando el linaje. No existen ligas y tampoco existen competencias por diversión. Existen protocolos de evaluación cinética. La resistencia define tu jerarquía, la velocidad, tu utilidad reproductiva, la precisión, tu rango operativo. El cuerpo no se entrena para entretener. Se entrena para servir. Los juegos han terminado. Lo que queda
es la selección. Es así como hoy la humanidad vive sin enfermedades, sin hambre y sin crimen. Cada ser nace con una función, y esa función define tu cápsula de sueño, tu ingesta nutricional, el color de tu uniforme y el acceso que vas a tener a una interacción verbal. El concepto de familia fue corregido y ahora existen núcleos funcionales, que son agrupaciones de compatibilidad genética y sinergia social. Esto para evitar violencia y desacuerdos. La reproducción no es un derecho, por lo contrario, es una condecoración imperial. El Comité de Emparejamiento Genético te asigna 3 opciones de pareja. Cada una de ellas fue evaluada y está seleccionada meticulosamente para maximizar la eficiencia y la eficacia de los genes de sus hijos al nacer. Tus hijos no son tus hijos, son hijos del nuevo orden. Tener un hijo no es una elección, es una prueba de que el Reich cree en tu sangre. El amor se ha considerado un desvío neuroquímico y como todo desvío, se corrige. Una microdosis de estiledine regula el efecto llamado amor. Pero hay algo que no cuadra, algo que nunca se menciona y que si escuchas con atención tampoco encaja en el relato oficial. El gran salto, la evolución acelerada, la arquitectura perfecta de las 13 zonas. Todo ocurrió demasiado rápido, demasiado limpio. Demasiado antinatural comparado con las miles de líneas divergentes que hemos purgado. Parece que nosotros somos la excepción y no la regla de evolución. En los archivos más antiguos hay huecos, cortes de línea, fechas que no coinciden, saltos lógicos que ninguna simulación ha podido explicar. Hay rumores que todos escuchamos. Rumores de que el versionador cuántico no fue inventado aquí, sino extraído de una línea divergente, de un tiempo que va más allá del año 2400, una línea donde el Reich parece no haber ganado, una línea donde el Reich nunca existió. Lo que se murmura, aunque nadie lo dice en voz alta, es que el versionador original no proyectaba futuros. Proyectaba pasados alternativos, variantes borradas, versiones incómodas. Y que en una de esas bifurcaciones, una que nunca debió haberse generado, alguien aprendió a saltar entre líneas. No hacia adelante, sino hacia atrás. Descubrieron cómo filtrarse por las grietas del tiempo, cómo sembrar ideas antes de que existan, cómo borrar linajes antes del primer aliento, cómo eliminar futuros posibles antes de que se sueñen. El dogma dice que ganamos por virtud, por orden, por genética perfecta, pero si eso fuera cierto, ¿por qué algunas señales, algunos rastros apuntan a la antigua zona de Argentina? La misma región donde la línea A3045 sospechaba como mito cultural que el Führer se escondió. Si alguien logró alterar el pasado desde el versionador, entonces esto que estamos viviendo no es el futuro correcto. Y si el Führer que lidera esta línea no nació aquí, y si no fue el arquitecto del Reich, sino su invasor, ¿qué pasaría si el gran Führer de esta realidad en realidad es el Führer de la línea A3045? Un hombre que no pudo concretar su victoria en su mundo y que descubrió cómo usar el versionador cuántico para hacer lo que jamás debió ser posible. Saltar entre líneas. Escapar de su línea, filtrarse por los bordes, corregir su derrota en otra historia. Y esta, nuestra historia, sería su versión corregida, su segunda oportunidad, o quizá la número 1000 o la número 10.000, no lo sabemos. Su imperio final. Entonces todo cobra sentido. La obsesión por borrar líneas divergentes, la supresión de emociones, de ideas y de historia.
No somos su pueblo, somos su trofeo. Y si eso es cierto, no construyó el Reich perfecto. Construyó el Reich que su línea no le permitió tener. Esta señal se interrumpe aquí. Los registros indican que estas fueron las 3 partes del mensaje original. Sin embargo, hay más transmisiones en tránsito esperando ser decodificadas. Si lograron recibir esta frecuencia completa, por favor, ayúdenme a compartirla con otros alternautas. Así mantendremos abierta la comunicación entre universos. Para rastrear las próximas señales, sigue las coordenadas oficiales en todas las redes como @losuniversosalterados y @universosalterados. Allí continuamos interceptando pulsos y descifrando lo que no debería de existir. No olvides confirmar tu recepción calificando con 5 estrellas y activando la campana. Esto nos permitirá seguir interceptando más transmisiones. Hasta la siguiente señal, alternautas. Mientras tanto, alteren todo a su favor.